La rutina del matrimonio se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada día despertaba a la misma hora, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y luego regresaba a un hogar que, aunque lleno de recuerdos, parecía vacío de emociones. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, limitadas a la logística del día a día. Nos habíamos convertido en dos extraños que compartían un espacio, pero no una conexión. Era una mañana típica de primavera en Sevilla. El sol brillaba con fuerza, iluminando las calles empedradas y llenando el aire con el aroma del azahar. Decidí dar un paseo por la Plaza de España para despejar mi mente. Este lugar siempre había sido un refugio para mí, sus fuentes y bancos me recordaban momentos más felices y despreocupados. Mientras caminaba, observé a las familias disfrutando del día y sentí una punzada de nostalgia. Mientras me perdía en mis pensamientos, vi a un grupo de jóvenes riendo y charlando animadamente. Entre ellos estaba el mejor amigo de mi hijo. Su risa era contagiosa y su energía vibrante contrastaba con la monotonía que había invadido mi vida. No podía evitar sentir una mezcla de sorpresa y curiosidad al verlo allí, tan lleno de vida. Decidí acercarme y saludarlo. «Hola», dije con una sonrisa tímida. Él me miró sorprendido pero rápidamente sonrió de vuelta. Hablamos brevemente sobre su vida universitaria y sus planes futuros. La conversación fluyó con facilidad, era refrescante sentirme escuchada y valorada. Justo cuando pensaba que iba a despedirme, él mencionó que se celebraría una fiesta local esa noche en uno de los bares del barrio de Santa Cruz. «Deberías venir», dijo con entusiasmo. La idea me sorprendió. Nunca había considerado salir sola a una fiesta desde hacía años. Pero algo dentro de mí se encendió ante la posibilidad de escapar, aunque fuera solo por unas horas. «Tal vez lo haga», respondí sin comprometerme del todo. Mientras nos despedíamos, sentí un cosquilleo en el estómago ante la idea de asistir a esa fiesta. La emoción era nueva para mí, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Al regresar a casa, preparé la cena mientras mis pensamientos giraban alrededor del encuentro inesperado en la plaza. Mi esposo llegó tarde como siempre, apenas intercambiamos palabras antes de que se sentara frente al televisor como si fuera su única compañía. La rutina me envolvía nuevamente, pero esta vez había una chispa diferente dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del amigo de mi hijo danzaban en mi mente como sombras inquietas. ¿Qué significaba todo esto? Sabía que asistir a la fiesta podría ser arriesgado, el peso de la culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos como un visitante no deseado. Finalmente decidí ir a la fiesta. Al llegar al bar, las luces tenues creaban un ambiente íntimo donde las risas se mezclaban con música suave. Me senté en una esquina con una copa de vino mientras observaba cómo los jóvenes disfrutaban sin preocupaciones. Fue entonces cuando lo vi entrar con un grupo más grande de amigos. Su mirada se iluminó al encontrarme y se acercó rápidamente para saludarme nuevamente. «Me alegra que vinieras», exclamó mientras tomaba asiento junto a mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y descubrimos intereses comunes que nunca habría imaginado tener con alguien tan joven. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de lo mucho que anhelaba esa conexión emocional que parecía haber desaparecido hace tiempo. Sin embargo, el remordimiento comenzó a asomarse nuevamente cuando recordé mi situación familiar y las expectativas sociales impuestas sobre mí como madre y esposa. Pero cada risa compartida disipaba esos pensamientos oscuros por unos momentos más. Mientras hablábamos sobre música flamenca y festivales locales como la Feria de Abril, hubo un instante en el que nuestros ojos se encontraron intensamente durante más tiempo del habitual. Me sentí viva, como si hubiera despertado después de años sumida en un letargo emocional. Fue entonces cuando sucedió. Él se inclinó hacia mí para susurrar algo al oído sobre su banda favorita justo cuando alguien detrás nuestro hizo ruido al derramar su bebida sobre sí mismo. Nos reímos juntos por lo inesperado del momento y fue como si el mundo alrededor desapareciera por completo. En ese instante fugaz e inesperado, nuestros labios casi se tocaron antes de separarnos bruscamente debido al escándalo ajeno que nos rodeaba, ambos sonrojados por lo sucedido pero sin poder evitar sonreír nerviosamente ante lo ocurrido.
La confusión creció dentro de mí mientras reflexionaba sobre lo sucedido esa noche. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Podría permitirme sentir algo por alguien tan diferente? La realidad regresó rápidamente cuando miré hacia atrás hacia mi hogar vacío donde esperaban mis responsabilidades familiares. Salí del bar sintiendo una mezcla abrumadora entre emoción y culpa mientras caminaba hacia casa bajo el manto estrellado sevillano. Sabía que esta experiencia había cambiado algo dentro de mí, pero no podía evitar preguntarme qué camino tomaría ahora. La fiesta se celebraba en una casa antigua en el centro de Sevilla, decorada con luces de colores que brillaban entre las sombras de los árboles. A medida que me acercaba, el bullicio de risas y música llenaba el aire, contrastando con la soledad que había sentido en mi hogar. La invitación había llegado como un soplo de aire fresco en medio de la rutina. Sin embargo, la culpa me acompañaba como una sombra persistente. Al entrar, el ambiente vibrante me envolvió. Gente bailando, brindando y disfrutando de la compañía mutua. Intenté perderme entre los rostros conocidos, pero mi mente estaba centrada en él, el amigo de mi hijo. La idea de verlo me provocaba un torbellino de emociones. ¿Qué pasaría si nuestras miradas se cruzaban? ¿Podría resistir la tentación? Mientras buscaba un rincón tranquilo para respirar, lo vi al otro lado del salón. Estaba rodeado de amigos, riendo y disfrutando del momento. Su energía era contagiosa. En ese instante sentí una conexión que no podía ignorar. A medida que avanzaba hacia él, cada paso parecía más pesado por la culpa que me invadía. «Hola. No esperaba verte aquí», dijo al verme acercar. Su voz era cálida y familiar, pero también despertó un eco de inseguridad en mí. «Me invitaron», respondí con una sonrisa nerviosa. Nos sumergimos en una conversación trivial sobre el clima y los planes del fin de semana. Era fácil hablar con él, su presencia iluminaba mis pensamientos oscuros. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de un recordatorio silencioso: esto no debería estar sucediendo. Mientras avanzaba la noche, decidimos salir al jardín para alejarnos del bullicio interior. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros y el murmullo lejano de la fiesta se desvanecía poco a poco. En ese momento íntimo, todo parecía posible. «¿Te gusta este tipo de fiestas?», preguntó mientras miraba hacia el cielo. «No tanto como solía hacerlo», confesé con sinceridad. «La vida ha cambiado mucho. Es fácil perderse en la rutina», dijo él con una mirada comprensiva que me hizo sentir vulnerable. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no pronunciadas. La tensión creció a medida que nos acercábamos más el uno al otro. Podía sentir su aliento cerca del mío y mi corazón latía desbocado por lo inesperado del momento. Nos besamos bajo las estrellas. Fue un instante robado a la realidad que nos rodeaba. La confusión se apoderó de mí nuevamente cuando nos separamos. No sabía cómo interpretar lo que acabábamos de compartir o qué significaría para mi vida después de esta noche. Regresamos a la fiesta sin hablar más sobre lo sucedido, pero algo había cambiado entre nosotros. Las risas y los bailes parecían lejanos mientras trataba de asimilar lo que había ocurrido. La culpa se convirtió en un peso aún mayor. No solo estaba traicionando a mi esposo, sino también a mi hijo al involucrarme emocionalmente con alguien tan cercano a él. A medida que avanzaba la noche, mis pensamientos eran un torbellino incesante. ¿Era posible buscar esa conexión sin dañar a quienes amaba? El dilema moral crecía dentro de mí mientras intentaba disfrutar del ambiente festivo. Decidí irme antes que mis emociones me arrastraran aún más lejos. Despedirme fue complicado y lleno de miradas cargadas entre él y yo. Sabía que esta noche marcaría un punto decisivo en mi vida, una línea que había cruzado sin quererlo. El camino a casa estuvo lleno de reflexiones sobre lo sucedido y las decisiones pendientes por tomar. La oscuridad era abrumadora y los faroles encendidos apenas iluminaban mi camino hacia el hogar vacío donde esperaba mi familia. Al llegar a casa, encontré todo tal como lo había dejado: silencio absoluto y rutinas inquebrantables esperándome tras la puerta cerrada. Me senté en la cocina durante horas, mirando las sombras danzarinas proyectadas por la luz tenue del refrigerador abierto mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. La conexión emocional había despertado algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo,
pero al mismo tiempo, sabía que cada decisión tendría consecuencias irreparables para todos los involucrados. La mañana siguiente llegó sin piedad, las responsabilidades familiares esperaban pacientemente mientras yo lidiaba con la agitación interna generada por aquel beso inesperado bajo las estrellas sevillanas. Cada tarea cotidiana parecía recordarme lo lejos que estaba ya del camino establecido: preparar desayuno, ayudar con las tareas escolares e interactuar con mi esposo como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cada momento compartido se sentía vacío comparado con esa chispa vivaz experimentada anoche. Era como si dos mundos chocaran dentro de mí, uno lleno de deberes y otro lleno de posibilidades inexploradas. Decidí poner distancia entre mis pensamientos confusos y esa conexión nueva e intensa. Quizás sería solo una experiencia pasajera destinada a quedar atrapada entre recuerdos fugaces e indeseados al final del día. Pero cuando recibí un mensaje inesperado poco después del almuerzo, una simple consulta sobre cómo estaba, sentí como todo volvía a desmoronarse alrededor mío. Su nombre brilló en la pantalla como un faro atrayente hacia aguas desconocidas donde podría ahogarme o encontrarme nuevamente. Las dudas comenzaron a multiplicarse. ¿Realmente quería continuar este juego peligroso? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Con cada pregunta sin respuesta resonando en mi mente decidí hacer algo arriesgado: encontrarme nuevamente con él antes que mis miedos pudieran dominarme por completo. La tarde del encuentro se acercaba, y con ella, una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. La Plaza de España, con su majestuosidad, se convirtió en el escenario de mis pensamientos desordenados. Las luces del atardecer reflejaban un calor que no solo provenía del sol, sino también de la anticipación que me invadía al pensar en él. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, una chispa que había estado apagada durante tanto tiempo. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que resaltara mi figura sin ser provocativo. No quería dar la impresión equivocada, pero tampoco podía evitar querer lucir bien para él. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. La idea de cruzar la línea era aterradora, pero también liberadora. Al llegar al bar íntimo en el barrio de Santa Cruz, el ambiente era acogedor, las luces tenues y la música suave creaban un refugio perfecto para nuestras almas perdidas. Lo vi sentado en una mesa apartada. Su expresión seria contrastaba con la sonrisa que iluminó su rostro al verme. «Hola», dije intentando sonar casual mientras me sentaba frente a él. «Hola», respondió con un tono que denotaba más de lo que las palabras podían expresar. La conversación fluyó entre anécdotas y risas nerviosas. Cada palabra compartida era como una cuerda conectando nuestras vidas de manera más profunda. Hablamos sobre los sueños olvidados, sobre cómo la rutina puede consumir lo mejor de nosotros sin darnos cuenta. En esos momentos, la presión social y las expectativas familiares parecían desvanecerse. ¿Te imaginas cómo sería todo si no existieran esos límites?, preguntó él mientras jugaba con su copa. Sería diferente, respondí sin poder evitar sonreír ante la idea. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Un roce suave y tentador que encendió algo dentro de mí. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado del tiempo. Pero tan pronto como ese momento mágico ocurrió, las dudas regresaron a mi mente como sombras acechantes. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Era solo una aventura pasajera o algo más profundo? La culpa comenzó a asomarse nuevamente. Cada rayo de felicidad traía consigo una tormenta interna. A medida que pasaban los minutos, la conversación se tornó más seria. Hablamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos. Se sentía como si estuviéramos desnudando nuestras almas ante el otro sin temor a ser juzgados. Me siento diferente contigo, confesé finalmente, sintiendo que era necesario ser honesta aunque eso implicara arriesgarlo todo. Yo también, dijo él con sinceridad en sus ojos oscuros. Nunca pensé que podría conectar así con alguien. La conexión emocional crecía a cada instante, era como si hubiéramos encontrado un refugio mutuo en medio del caos de nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, esa misma conexión me llenaba de inquietud al pensar en lo que estaba dejando atrás, mi familia, mis responsabilidades.
A pesar de ello, había algo embriagador en esa libertad momentánea, sentía como si volara por encima de las restricciones impuestas por mi vida diaria. Era un sentimiento extraño y hermoso al mismo tiempo. Cuando nos despedimos aquella noche, sabía que tenía que enfrentar mis propios demonios antes de tomar decisiones definitivas sobre este nuevo camino que se abría ante mí. Las dudas seguían ahí. ¿Podría realmente permitirme sentir esto? ¿Qué pasaría si alguien descubriese nuestra conexión? Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros furtivos y conversaciones profundas bajo el manto protector del secreto compartido. Cada vez que nos veíamos, experimentábamos una mezcla intensa entre alegría y miedo. El riesgo añadía emoción a nuestra relación prohibida. Sin embargo, la presión social comenzaba a hacerse notar incluso cuando estábamos juntos. Miradas furtivas y murmullos entre conocidos empezaron a hacerme cuestionar si estaba lista para afrontar las consecuencias de mis decisiones. Una tarde decidí dar un paseo por la feria de abril. Los colores vibrantes y las risas resonaban alrededor mío mientras intentaba encontrar claridad entre todo este torbellino emocional. Las luces brillantes recordaban momentos felices con mi familia, pero también intensificaban mi confusión sobre lo que realmente deseaba. Mientras observaba a otros disfrutar del festival, sentí un vacío creciente dentro de mí. Era consciente de lo mucho que había cambiado desde aquel primer beso robado en el bar íntimo. La vida parecía seguir adelante para todos menos para mí, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a mi esposo esperando por mí con una expresión preocupada en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono más serio del habitual. No es nada, respondí rápidamente intentando restarle importancia a mis escapadas secretas. Pero sabía muy bien que no podía seguir así indefinidamente. Estaba jugando con fuego y cada día aumentaban los riesgos asociados a esta relación secreta. Las noches se volvieron más largas mientras reflexionaba sobre lo que realmente quería: continuar este camino lleno de emociones intensas o regresar al refugio seguro pero monótono del matrimonio convencional. La elección parecía cada vez más complicada. A medida que los días pasaban y las tensiones aumentaban tanto dentro como fuera del hogar familiar, me di cuenta de algo crucial: debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente entre mis deseos reprimidos y mis obligaciones familiares. Un día recibí un mensaje inesperado del amigo: necesitamos hablar. El contenido me dejó inquieta. Sabía bien lo complicado que era mantener nuestra relación bajo control sin dejar huellas visibles detrás. Mis pensamientos eran confusos cuando consideré encontrarme nuevamente con él para discutir nuestro futuro juntos o separados. Pero eso significaría arriesgarlo todo nuevamente. El dilema crecía dentro mío: ¿debería ceder ante esta nueva realidad o mantenerme firme en el camino conocido? La incertidumbre pesaba sobre mí mientras contemplaba las posibles consecuencias. La noche había caído sobre Sevilla, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en un cielo despejado. Me encontraba en un rincón apartado del barrio de Santa Cruz, un bar pequeño y acogedor que había sido testigo de muchas historias. La música suave llenaba el aire, creando un ambiente propicio para la confidencialidad que tanto anhelaba. La decisión de encontrarme con él me había costado, pero el deseo de explorar esa conexión era más fuerte que mis temores. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. Su mirada se iluminó al verme, y por un instante el mundo exterior desapareció. Me acerqué lentamente, sintiendo como cada paso resonaba en mi pecho. No era solo el miedo a ser descubierta lo que me inquietaba, era el peso de lo que significaba esta relación. Hola, dijo con una sonrisa que parecía desvanecer todas mis dudas. Hola, respondí, intentando mantener la voz firme. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas que nos habían impuesto. Era como si compartiéramos una carga que ninguno de los dos podía llevar solo. En ese momento comprendí que no solo buscaba compañía, necesitaba a alguien con quien compartir mis anhelos. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía más íntima. Las luces tenues del bar creaban sombras danzantes alrededor nuestro, mientras las velas parpadeaban suavemente sobre la mesa. De repente él tomó mi mano y me miró a los ojos.
No sé qué estamos haciendo, dijo con sinceridad, pero no puedo evitar sentir esto entre nosotros. El latido de mi corazón se aceleró ante sus palabras. Era un reconocimiento mutuo de lo que habíamos comenzado a construir en secreto. La tensión en el aire era palpable, cada palabra parecía tener un peso especial. En ese instante recordé mi vida anterior, las rutinas diarias y las conversaciones superficiales con mi esposo. Todo eso parecía tan distante ahora. Aquí estaba yo compartiendo mis pensamientos más profundos con alguien que apenas conocía del todo. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugerí sin pensar demasiado. Tal vez podamos encontrar una manera de ser felices sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Él asintió lentamente y su expresión se tornó seria. Sabía que no era tan simple, había mucho en juego para ambos. Pero la idea de liberarnos de nuestras cadenas me llenó de valentía. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos risas y recuerdos personales. En un momento dado, nos encontramos tan cerca el uno del otro que el mundo exterior se desvaneció completamente. Pasamos la noche juntos en aquel bar tranquilo, hablando hasta que nuestras voces se hicieron eco en la penumbra. Sin embargo, cuando finalmente decidimos salir a la calle fresca de Sevilla, el peso de nuestra realidad volvió a caer sobre mí como una losa pesada. La luna iluminaba nuestro camino mientras caminábamos juntos por las calles empedradas, cada paso me recordaba lo arriesgado de nuestra situación. No sé cómo vamos a manejar esto, dije al detenerme frente a una fuente iluminada. Hay tanto en juego. Él suspiró profundamente antes de responder. Lo sé. Pero no puedo dejarte ir así como así. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente. Había algo valioso en esta conexión, algo por lo cual valía la pena luchar a pesar del miedo constante a ser descubiertos. Mientras caminábamos hacia mi casa, cada sombra parecía alargarse ominosamente detrás nuestro, cada ruido me hacía saltar el corazón por temor a ser sorprendidos. La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos nuevamente, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgar mi vida familiar por esta nueva emoción? La respuesta no era clara ni sencilla. Finalmente llegamos al final del camino donde nos detuvimos frente a mi puerta principal. Miré hacia él y vi reflejada su incertidumbre en sus ojos también, sabíamos que este momento definiría todo lo que vendría después. ¿Te gustaría entrar? Pregunté casi sin quererlo. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras considerábamos las implicaciones de esa invitación inesperada. Pero algo dentro mío decía que debía arriesgarme una vez más. Así fue como cruzamos el umbral hacia lo desconocido. Dentro de casa todo parecía igual, los recuerdos familiares estaban presentes en cada rincón, fotos colgadas en las paredes contaban historias pasadas llenas de risas y amor familiar. Sin embargo, esa noche tenía un aire distinto, cada objeto parecía observarnos con curiosidad mientras nos acercábamos uno al otro lentamente. No pasó mucho tiempo antes de encontrarme atrapada nuevamente en su mirada intensa. Fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron como si siempre hubieran pertenecido juntas. Esa conexión crecía más fuerte con cada instante compartido hasta llegar al punto donde ya no podía retroceder ni quería hacerlo. Pasamos horas hablando y riendo como si fuéramos dos adolescentes perdidos en su propio mundo mágico. Todo aquello era nuevo y emocionante para mí después de tantos años atrapada en la monotonía diaria del matrimonio. Sin embargo, aunque disfruté cada segundo junto a él, había una voz interna constante advirtiéndome sobre las consecuencias futuras si esto continuaba así. Pero esa preocupación quedó relegada ante la necesidad imperiosa de sentirme viva nuevamente. Al final de nuestra velada juntos miré hacia su rostro iluminado por la luz tenue del salón. Esto es solo un sueño, ¿verdad? Él sonrió suavemente antes de responder. No es un sueño si estamos aquí juntos. Y así fue como nos encontramos inmersos nuevamente en ese abrazo cálido bajo el parpadeo suave de las luces del hogar familiar. Sin embargo, esa paz momentánea pronto sería interrumpida por realidades inminentes e inevitables. La rutina del día a día se había vuelto un eco constante en mi vida. Cada mañana el mismo café, la misma conversación superficial con mi esposo. Sin embargo, en ese instante de calma, bajo el suave resplandor de las luces, una parte de mí anhelaba más que esa monotonía.
La conexión que había comenzado a florecer con el amigo de mi hijo me llenaba de una energía renovada, pero también traía consigo un peso que no podía ignorar. El mensaje llegó cuando menos lo esperaba. Era un simple «¿Dónde estás?», acompañado de una carita sonriente. El corazón me dio un vuelco, la alegría y la culpa se entrelazaban en un torbellino de emociones. ¿Era correcto seguir alimentando esta relación secreta? Las dudas comenzaron a asaltarme como sombras en la noche. Mientras trataba de concentrarme en las tareas del hogar, la mirada de mi esposo se volvió más penetrante. Noté cómo sus ojos buscaban respuestas en los míos, como si sospechara que algo no estaba bien. La presión era palpable, cada vez que me preguntaba sobre mi día, una parte de mí temía que pudiera descubrir la verdad. ¿Todo bien?, me preguntó un día mientras cenábamos. Su voz sonaba preocupada. Sí, solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada. Pero sabía que él podía sentirlo, ese cambio sutil en el aire entre nosotros. La conexión emocional que había encontrado con su amigo contrastaba fuertemente con la distancia que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. A medida que pasaban los días, mis pensamientos vagaban hacia el bar donde pasamos la noche juntos. El recuerdo de esa conversación profunda y sincera seguía resonando en mí. Hablar sobre nuestras vidas y sueños había sido liberador. Pero ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, el hogar familiar y esa chispa inesperada. El siguiente encuentro fue más complicado de lo anticipado. Decidí responder al mensaje del amigo y quedamos para vernos en un rincón tranquilo del barrio de Santa Cruz. A pesar del miedo a ser descubierta, la emoción por volver a verlo era abrumadora. Cuando llegué al lugar acordado, el ambiente estaba impregnado del aroma a tapas recién hechas y risas lejanas. Al verlo acercarse, una sonrisa se dibujó en su rostro y sentí cómo las preocupaciones se desvanecían por un momento. Conversamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la charla se volvió más profunda. A veces siento que estoy atrapado, dijo él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. Como si nadie me entendiera realmente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Yo también había sentido eso durante años en mi matrimonio. La conexión emocional crecía entre nosotros nuevamente, era imposible ignorarla. Sin embargo, mientras hablábamos no podía evitar pensar en las consecuencias si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. La presión aumentaba y cada risa compartida venía acompañada del temor a ser descubierta. En medio de nuestra conversación, su teléfono vibró sobre la mesa y lo miró distraído por un momento antes de regresar su atención hacia mí. Lo siento, dijo, es solo un mensaje trivial. Pero su expresión cambió al leerlo, vi cómo su rostro se tornó serio y preocupado. Mi corazón se aceleró al imaginar qué podría estar sucediendo. Unos minutos después decidimos dar un paseo por las calles empedradas del barrio mientras discutíamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas impuestas por los demás. Las luces tenues nos envolvían como un manto cálido, todo parecía perfecto hasta que él mencionó algo inesperado. No sé cuánto tiempo podré seguir así, confesó. Me siento dividido entre lo que quiero y lo que debería hacer. Sus palabras golpearon como una campana resonante dentro de mí. ¿Acaso también él estaba sintiendo la presión? Esa revelación me hizo cuestionar aún más nuestra situación. Estábamos atrapados en una red invisible tejida por nuestras propias decisiones y miedos compartidos. Al despedirnos esa noche el abrazo fue diferente, cargado de incertidumbre y deseo reprimido. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del dilema al que me enfrentaba. ¿Debería continuar esta relación o poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria pintada en su rostro. Era evidente que había estado esperando mi regreso. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Te vi salir hace horas. El ambiente se tornó tenso instantáneamente, cada palabra parecía tener más peso del habitual. Fui a dar una vuelta. Necesitaba aire fresco, respondí intentando mantener la calma en mi voz. Su mirada no se apartó,
Sus ojos buscaban respuestas ocultas detrás de mis palabras vacías como si supiera más de lo que decía saber. La noche avanzó lentamente mientras intentaba desviar sus preguntas hacia temas triviales como el clima o los planes familiares para el fin de semana próximo. Sin embargo, cada intento fallido solo aumentaba la tensión entre nosotros. Finalmente, cuando pensé que podría escapar sin más complicaciones, él hizo una pregunta directa. ¿Hay algo más? ¿Algo que debas contarme? En ese momento sentí como todo se detuvo alrededor mío. Las palabras quedaron atoradas en mi garganta mientras luchaba contra mis propios pensamientos caóticos sobre lo correcto e incorrecto. No podía arriesgarme a perderlo todo ahora, pero tampoco podía seguir viviendo así eternamente. El silencio pesaba como plomo cuando decidí salir al balcón para respirar profundamente el aire fresco nocturno lleno del aroma característico de Sevilla, azahar mezclado con nostalgia e incertidumbre sobre lo que vendría después. Y entonces llegó otro mensaje inesperado: necesito hablar contigo. El corazón me dio otro vuelco al leerlo. Era él nuevamente quien pedía explicaciones o quizás algo más profundo. ¿Qué significaría eso para nosotros? La vida parecía estar girando fuera de control justo cuando pensaba haber encontrado claridad entre tanta confusión emocional. El mensaje que había recibido me llenó de inquietud. Necesito hablar contigo. No podía evitar pensar en lo que eso significaba. ¿Estaba dispuesto a abrirse sobre sus propios problemas? La idea de que él también cargara con sus propias inseguridades me hizo sentir un extraño alivio, pero al mismo tiempo, aumentó mi confusión. La conexión que habíamos formado era profunda, pero ¿era suficiente para sostenernos en medio de nuestras tormentas emocionales? Las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, las luces del atardecer se reflejaban en los adoquines, y la vida seguía su curso, ajena a mi lucha interna. La Plaza de España estaba llena de turistas y locales disfrutando del ambiente festivo, pero yo solo podía pensar en el peso de mis decisiones. Decidí responderle: ¿dónde nos vemos? La respuesta llegó rápidamente: en nuestro lugar. Aquellas palabras evocaron recuerdos de risas y confidencias compartidas en ese bar íntimo del barrio de Santa Cruz. Era un refugio donde habíamos podido ser nosotros mismos, lejos de las miradas inquisitivas del mundo exterior. Esa noche el bar estaba más tranquilo de lo habitual. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Cuando llegué él ya estaba allí, esperando con una expresión seria en su rostro. Su mirada se encontró con la mía y sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Gracias por venir, dijo al verme. Su voz era grave como si estuviera cargando con un peso mayor al habitual. ¿Qué sucede?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Necesito que sepas algo. He estado lidiando con mis propios problemas, confesó, evitando hacer contacto visual por un momento. La revelación me tomó por sorpresa. Había asumido que él tenía todo bajo control, siempre parecía tan seguro y decidido. ¿De qué hablas?, inquirí, intentando comprender la magnitud de su carga emocional. Me siento perdido, admitió finalmente. A veces creo que estoy buscando algo más, algo que no puedo encontrar. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras respectivas crisis personales, buscando respuestas en lugares inesperados. Era reconfortante saber que no estaba sola en esta lucha interna. Yo también me siento así, respondí con sinceridad. Mi vida ha sido una rutina sin fin. Él me miró entonces con una intensidad que me hizo temblar por dentro. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió con un tono casi esperanzador. La idea era tentadora, sin embargo, el eco de mi vida familiar resonaba fuertemente en mi mente. Tenía responsabilidades, un hogar y una familia a quienes no podía traicionar sin consecuencias graves. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos y frustraciones compartidas, el aire entre nosotros se volvió denso con emociones no expresadas. Pero antes de que pudiera profundizar más en mis pensamientos sobre cómo continuar nuestra conexión secreta o si debía ponerle fin a todo esto, la puerta del bar se abrió repentinamente. Mi hijo entró sin previo aviso. El corazón se me detuvo al verlo cruzar el umbral,
Su presencia era como una ola helada que arrastraba mis pensamientos hacia la realidad cruda e ineludible. No sabía si había notado algo extraño entre nosotros o si simplemente había venido a buscarme después de salir con sus amigos. Mamá, exclamó sorprendido al verme allí sentada junto a su mejor amigo. La incomodidad llenó el aire mientras él se acercaba lentamente a nuestra mesa. Hola, respondí tratando de mantener la compostura mientras sentía como mis manos sudaban levemente. Él miró entre nosotros dos y luego preguntó, ¿qué están haciendo aquí? Mi mente corrió velozmente para encontrar una excusa convincente. Solo charlando sobre cosas, dije evasivamente mientras el amigo intentaba sonreír para aliviar la tensión palpable. Mi hijo frunció el ceño ligeramente antes de añadir, no sabía que venías aquí tan seguido. Su tono tenía un matiz inquisitivo que me hizo sentir expuesta ante su mirada curiosa. El amigo intentó cambiar el rumbo de la conversación, es un buen lugar para relajarse. Pero las palabras parecían vacías ante la situación incómoda que nos envolvía. No sabía que te gustara este bar, insistió mi hijo mirando fijamente al amigo como si intentara descifrar algo oculto detrás de esa sonrisa forzada. Un silencio incómodo siguió mientras yo luchaba internamente por encontrar la manera correcta de manejar esta situación inesperada sin levantar sospechas ni causar más complicaciones. Finalmente decidí intervenir, solo veníamos a hablar un rato, ¿qué tal tu día? Intenté desviar su atención hacia él mientras mantenía mi mirada fija en mi hijo para evitar cualquier indicio del tumulto emocional que sentía dentro. El ambiente seguía cargado mientras los tres intercambiábamos comentarios superficiales sobre trivialidades cotidianas, cada palabra parecía estar impregnada del miedo a revelar lo prohibido entre nosotros dos adultos frente al joven despreocupado e inocente. Después de unos minutos tensos, decidimos salir del bar juntos. No podía quedarme allí ni un minuto más sin sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro lleno de deseos reprimidos e incertidumbres desgarradoras sobre lo que realmente quería para mí misma y para quienes amaba. Mientras caminábamos hacia casa bajo las luces titilantes del barrio antiguo sevillano, sentí como cada paso resonaba profundamente dentro mío como si cada uno marcara una decisión inminente por tomar. Cada latido era un recordatorio constante del conflicto interno entre lo correcto y lo deseado. La imagen del amigo aún permanecía fresca en mi mente junto con sus confesiones vulnerables. ¿Sería capaz realmente de dejarlo todo atrás? ¿Y qué pasaría si decidiera seguir adelante con esta conexión secreta? Las preguntas giraban como remolinos dentro mío mientras avanzábamos hacia lo desconocido. Al llegar a casa vi cómo mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión, su rostro mostraba signos evidentes de cansancio tras un largo día laboral. Me saludó distraídamente sin darse cuenta del torbellino emocional por el cual acababa de pasar. Sin embargo, antes siquiera de poder reflexionar sobre los próximos pasos o tomar decisiones definitivas acerca del futuro incierto que me aguardaba, sonó nuevamente mi teléfono móvil. Era otro mensaje inesperado del amigo. Necesitamos hablar urgentemente. La incertidumbre me invadió nuevamente mientras miraba a mi esposo desde el otro lado del salón. El dilema se hacía cada vez más intenso y apremiante, ya no había vuelta atrás posible. La tensión en el aire era palpable. El mensaje del amigo resonaba en mi mente como un eco constante que no me dejaba en paz. Necesitaba entender qué significaba esa urgencia. Miré a mi esposo absorto en su lectura, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La culpa se mezclaba con la ansiedad, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Decidí salir al balcón. Desde allí, la vista de Sevilla me ofrecía un alivio momentáneo. Las luces titilantes de la ciudad y el murmullo del río Guadalquivir parecían recordarme la vida vibrante que había dejado atrás. Pero esa noche incluso los sonidos familiares me resultaban extraños y lejanos. La feria de abril se aproximaba, y las calles se llenaban de colores y risas, mientras yo lidiaba con mis propios sentimientos oscuros. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. Era él. Contuve la respiración antes de contestar. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Necesito verte, dijo. Su tono grave no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Es importante.
Un nudo se formó en mi estómago al escuchar esas palabras. No podía ignorar la necesidad de hablar cara a cara, sin embargo, eso significaba arriesgarme aún más. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi esposo se daba cuenta? Las preguntas me asaltaron mientras trataba de pensar con claridad. ¿Dónde? Logré preguntar. En el bar del barrio de Santa Cruz, a las 10, respondió antes de colgar. El tiempo avanzó lentamente hasta que llegó el momento de salir. Cada paso hacia el bar era un recordatorio del camino que había elegido, uno lleno de incertidumbre y deseo prohibido. Al llegar, las luces tenues creaban un ambiente acogedor pero cargado de tensión emocional. Me senté en una mesa apartada y esperé con el corazón acelerado. Cuando lo vi entrar, una mezcla de alivio y inquietud me invadió. Se acercó rápidamente y tomó asiento frente a mí sin intercambiar más palabras al principio. No puedo seguir así, comenzó sin rodeos. Hay algo que debo decirte. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sombra amenazante. Su mirada estaba llena de preocupación y algo más profundo que no podía identificar. ¿Qué sucede? Pregunté finalmente. Respiró hondo antes de continuar. He estado lidiando con mis propios problemas, cosas que no te he contado. La confusión me invadió, esto no era lo que esperaba oír. En lugar de aclarar nuestra situación, parecía abrir otra puerta al caos emocional. ¿De qué hablas? Insistí. ¿Qué tipo de problemas? Él dudó un momento antes de hablar nuevamente. Mi familia, hay tensiones en casa por culpa del trabajo y otras cosas personales. No quiero arrastrarte a esto si no estás lista para ello. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. Aquí estaba yo, luchando por encontrarme a mí misma mientras él enfrentaba sus propias batallas internas. Me pregunté si realmente esto era lo que quería, complicaciones adicionales en medio del caos ya existente en mi vida matrimonial. No sé si puedo manejar esto ahora mismo, respondí honestamente. Estoy confundida sobre lo que siento por ti, por todo esto. Él asintió lentamente comprendiendo mi lucha interna pero también mostrando su propia vulnerabilidad. No quiero ser solo un escape para ti, ni tú para mí. Un silencio incómodo reinó entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. En ese momento crucial, el amigo reveló su secreto. Había estado considerando mudarse a otra ciudad por razones laborales. Eso significaría una separación definitiva entre nosotros si decidía hacerlo. La noticia fue como un balde de agua fría sobre mis ilusiones recientes. Todo lo que habíamos compartido podría desvanecerse antes incluso de tener una oportunidad real. La idea me llenó de tristeza y frustración. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Pregunté con voz temblorosa. Esto cambia todo. Él bajó la mirada y murmuró, no quería añadir más presión a nuestra situación. Quería disfrutar del tiempo juntos sin pensar en el futuro inmediato. Mis pensamientos volaron hacia mi esposo y nuestra familia. El dilema moral se intensificó nuevamente dentro de mí. ¿Podría dejarlo todo atrás por esta conexión efímera? La rutina del matrimonio seguía siendo pesada sobre mis hombros, cada día era igual al anterior, pero dar un paso hacia lo desconocido también implicaba riesgos enormes. Mientras contemplábamos nuestras opciones silenciosamente, sentí como las luces del bar comenzaban a desdibujarse ante mis ojos. Ese espacio acogedor pronto se convirtió en un campo minado emocional donde cada palabra podía detonar consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Finalmente rompí el silencio, necesito tiempo para pensar. No sé qué hacer con toda esta información. Él asintió comprensivamente pero su expresión mostraba preocupación genuina por nuestro futuro incierto juntos o separados. Al salir del bar esa noche, las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras caminaba sola hacia casa bajo el cielo estrellado sevillano, cada paso resonaba como un eco vacío dentro mío. La feria estaba cerca y sus colores vibrantes prometían alegría, pero yo solo sentía confusión profunda ante decisiones inminentes sobre amor y lealtad familiar. Al llegar al hogar familiar encontré todo oscuro. Mi esposo ya debía estar dormido después del largo día laboral sin saber lo que realmente sucedía tras las sombras ocultas entre nosotros dos.
El dilema seguía latente mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día lleno de desafíos emocionales e incertidumbre sobre cómo proceder con mis relaciones personales fracturadas entre deber y deseo incontrolable. El silencio en la casa era abrumador. La oscuridad, que antes me parecía acogedora, ahora se sentía como una prisión. Me dirigí a la cocina, donde la luz tenue iluminaba los rincones, y allí, en la mesa, vi un sobre que no había notado antes. Era de mi esposo, su letra cuidada y familiar en el papel. Con manos temblorosas lo abrí y leí las palabras que parecían sacadas de un viejo álbum de recuerdos. Te echo de menos, decía. Recuerdo cuando éramos felices, cuando todo era más sencillo. Cada línea resonaba en mí como un eco de tiempos pasados. La culpa me invadió al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado sin pensar en esos momentos compartidos. La carta hablaba de sueños perdidos y promesas olvidadas, y me pregunté si alguna vez habíamos estado tan alejados el uno del otro. La conexión con el amigo de mi hijo había encendido algo dentro de mí que creía extinguido. Pero leer esas palabras me hizo cuestionar si realmente estaba dispuesta a romper lo que habíamos construido durante tantos años. La lucha interna se intensificaba, por un lado, el deseo de seguir explorando esa nueva conexión emocional, y por otro, el deber hacia una vida construida con esfuerzo. Decidí que necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión drástica. No podía seguir viviendo entre sombras ni ocultando mis sentimientos tras una fachada de normalidad. Salí al jardín mientras la brisa nocturna acariciaba mi rostro. Las estrellas brillaban sobre Sevilla como testigos silenciosos de mi tormento interno. Al regresar al salón, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave pero firme. Su mirada me atravesó como un rayo, sentí que cada palabra que dijera podría cambiarlo todo. Necesitamos hablar, fue lo único que logré articular mientras tomaba asiento frente a él. En ese momento comprendí que cualquier conversación podría abrir una caja de Pandora llena de secretos y verdades no dichas. Él asintió lentamente, su expresión se tornó seria. ¿De qué se trata?, indagó con un tono que dejaba entrever su inquietud. La tensión en el aire era palpable mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mi confusión y mis deseos reprimidos. He estado sintiendo cosas, comencé titubeante. Sabía que debía ser honesta, pero el miedo a lastimarlo me paralizaba. ¿Cosas? ¿A qué te refieres?, insistió él, acercándose un poco más como si intentara descifrar el rompecabezas emocional que representaba yo en ese instante. Respiré hondo antes de continuar. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que hemos perdido. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros como una nube oscura cargada de electricidad. ¿Y qué es lo que has encontrado? Su pregunta fue directa y penetrante. En ese momento decidí arriesgarme, era ahora o nunca. ¿Hay alguien más, alguien con quien he compartido momentos especiales? Las palabras salieron como un susurro temeroso pero firme. Su rostro se transformó, la sorpresa dio paso a la incredulidad y luego a la tristeza profunda. ¿Qué quieres decir, con quién? Su voz tembló ligeramente mientras esperaba una respuesta. No puedo darte nombres ahora mismo, respondí rápidamente sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Pero es alguien cercano. La atmósfera se volvió densa, las emociones estaban a flor de piel y cada segundo parecía eterno mientras él procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no me dijiste antes? Podríamos haber hablado sobre esto, dijo finalmente, su voz quebrada revelando su dolor oculto tras años de silencio mutuo. No sabía cómo hacerlo, respondí sinceramente mientras sentía como mis propios sentimientos se desbordaban por primera vez ante él. Era liberador pero aterrador al mismo tiempo. Él se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonaban como latidos del corazón marcando el ritmo del caos emocional en el cual ambos estábamos inmersos. Esto cambia todo, murmuró casi para sí mismo mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes del vecindario. Mientras tanto mi mente daba vueltas entre recuerdos felices y momentos amargos, cada imagen era una contradicción entre lo vivido y lo deseado. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación y cuántas cosas habían quedado sin decir durante años.
Lo siento, añadí casi sin pensar, sabía que esas dos palabras no podían abarcar todo lo que sentía ni reparar el daño causado por mis decisiones recientes. Él se giró hacia mí nuevamente, sus ojos estaban llenos de confusión e ira contenida mezclada con tristeza profunda. No sé si puedo perdonarte esto. Sus palabras eran dagas cortantes en medio del silencio pesado entre nosotros dos. El tiempo parecía detenerse mientras ambos nos mirábamos fijamente, nuestras almas estaban expuestas ante la verdad cruda e ineludible, había llegado un punto sin retorno en nuestra relación matrimonial. En ese momento crucial sonó el timbre de la puerta, ambos nos miramos sorprendidos por la interrupción inesperada. Mi corazón latía aceleradamente ante la posibilidad del visitante inesperado, no podía evitar preguntarme si esto sería un giro más en esta historia ya llena de incertidumbres emocionales. La tensión aumentó aún más cuando escuché pasos acercándose al salón desde la entrada principal.